El comando pintura que acabamos de ver pinta de una sola vez toda una superficie del elemento que designamos. Por lo tanto, si tenemos una situación como esta, un muro que abarca 3 habitaciones diferentes, al pintar va a pintar la superficie y esa superficie se extiende a lo largo de 3 habitaciones diferentes. Lo mismo sucedió cuando pintamos este suelo. Se aplicó a toda la superficie del suelo y no a la de una habitación en particular. En caso de que queramos asignar el material solo a un tramo de esa superficie, lo que vamos a tener es que dividir esa cara. Para ello convendrá aislar los elementos que nos ayudarán a definir las áreas que queremos delimitar. O sea, vamos a seleccionar este muro y con la tecla control pulsada seleccionamos estos otros. Vamos a los lentes, aislar elementos. Otro aspecto importante para definir correctamente los límites de las áreas a dividir es que la escena no esté cortada como lo está en este momento. Entonces vamos a desactivar la caja de sección. Vamos a ocultar todo esto que no necesitamos. Y la herramienta para crear divisiones de caras es esto que parece como que fuera un monitor. También podemos pulsar las teclas S y F y seguidamente vamos y seleccionamos la cara que queremos dividir. Por ejemplo, esta cara que va de un extremo al otro del muro. El otro aspecto importante es el cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta nos permite crear áreas interiores para que esas áreas tengan un material distinto o nos permite cruzar desde un borde hasta otro borde. Pero lo que no podemos hacer con esta herramienta es dibujar sobre los bordes. O sea, nosotros podríamos venir y crear un rectángulo aquí para que esta área del rectángulo sea diferente y pueda tener aplicado un material diferente. O podemos venir, trazar una línea que cruce desde un borde hasta el otro para a este sector darle un material diferente al resto. Pero lo que no podemos es dibujar sobre los bordes. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si quisiéramos que esta habitación tuviera un color diferente al resto, podríamos venir y dibujar este rectángulo. Pero como Revit no admite las líneas sobre los bordes, después tendríamos que borrar esta y esta línea. Tendríamos que dejar únicamente esta línea para dividir esta área del resto. Pero obviamente también podemos recurrir a esta herramienta que nos permite proyectar líneas de la geometría que ya existe. Pero claro, como proyecta, este muro va a tener una altura más allá de lo que necesitamos. Entonces podemos proyectar también esta otra y crear esa esquina para tener la certeza de que está correcta. Esta después tenemos que borrarla. Para hacer todas las paredes podríamos venir, mirar de frente, ir creando esta, para ir delimitando únicamente las partes visibles de los muros. Entonces ahora redondeamos esta con esta, esta con esta, esta con esta. Así vamos haciendo para recortarlas todas y finalmente esta que fue simplemente auxiliar la borramos. Una vez hechas las divisiones, aceptamos y ahora vamos a tener la posibilidad de ir a la herramienta de pintura y, por ejemplo, seleccionar un material que queramos y asignarle a esta y a esta, o seleccionar un material diferente, por ejemplo este, y aplicarlo dentro del placar, o esta piedra aplicarla en esta superficie. Este procedimiento lo podemos utilizar tanto para paredes como para los suelos.
Para trabajar sobre los suelos vamos nuevamente a activar la caja de sección. La presencia de tantos elementos va a confundir mucho, entonces vamos a reducirlos y dejar únicamente los suelos y los muros. Entonces vamos a filtrar esos elementos, no seleccionar ninguno, muros y suelos. Vamos a aislar estos elementos. Vamos a visualizar desde arriba. Y la mejor forma de visualizarlos va a ser con grado de detalle bajo y líneas ocultas. Vamos ahora a dividir caras y a seleccionar el suelo. Vamos a definir los elementos que nos interesan, por ejemplo, esta, la línea del suelo, supongamos que queremos trabajar sobre estos suelos de este lado nada más. Vamos a arreglar esquinas. Acá tenemos que hacer un corte. Lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que extender estas líneas hasta llegar al borde. Y tenemos que esta línea trasladarla hasta el borde. Recuerden que las líneas sobre los bordes no tienen que estar trazadas, por lo tanto estas dos se van. Y ahí estaríamos definiendo esta área, esta otra área, esta otra área de suelo, siempre partiendo desde un borde y volviendo hasta tocar el borde. Aceptamos. Entonces ahora tendremos la posibilidad de pintar. Por ejemplo, con este parquet podemos pintar este suelo y este otro. Con este mármol podemos pintar este. Vamos a verlo en realista. Y de esta forma, que no es nada complicada, podemos ir asignando pavimentos diferentes a cada uno de los suelos. Y del mismo modo que hicimos esas divisiones para aislar el suelo de una habitación, a ese suelo de la habitación podemos hacerle otras divisiones para colocar diferentes tipos de pavimento dentro de la propia habitación. Este procedimiento de dividir caras también lo podemos aplicar para hacer las divisiones y el decorado en un baño o en una cocina. Por ejemplo, para definir hasta dónde va un tipo de cerámica, dónde van las guardas, etc. Por ejemplo, aquí esta habitación es un baño y vamos a hacerlo con este sector. Vamos a aislar este muro primero que nada. Y vamos a quitar la caja para que no quede cortado. Vamos nuevamente a aislar. Ya tenemos trazados estos bordes, entonces para cualquier división horizontal que queramos hacer tenemos que ir desde este borde hasta este borde. Vamos a modificar, dividir cara, seleccionamos la cara correspondiente. Supongamos que vamos a tener una cerámica que va a llegar hasta 1,20 m. Podemos venir a esta herramienta, indicarle 1.2 y con respecto a este borde trazamos la primera línea. A lo mejor aquí tenemos una guarda de 5 centímetros, 0.05, y ahí podremos colocar una guarda. A lo mejor después tenemos 60 centímetros más de cerámica.
y una guarda, supongamos que ahora de 10 centímetros. De esta forma vamos haciendo las divisiones que requiera nuestro baño, aplicamos, y entonces ahora vamos a tener la posibilidad de ir a pintar con diferentes materiales. Por ejemplo, en el proyecto no hay en este momento cargados materiales adecuados como para colocar en un baño, entonces vamos nuevamente a gestionar los materiales y vamos a ver si en la biblioteca encontramos algo. Y aunque más no sea para probar, vamos a agregar alguno de estos. Entonces nos vamos nuevamente a modificar, a pintar, y ahora tenemos unos azulejos. Es solo para probar, así que no importa mucho qué material asignamos. Y de esta forma vamos asignando los materiales superficialmente para lograr el aspecto que queremos. Por último vamos a ver cómo obtener una tabla de planificación de materiales, pero exclusivamente de estos materiales de revestimiento que hemos aplicado con la herramienta pintura. Para ello vamos a ir a Vista, Cómputo de materiales, o podríamos venir directamente a las tablas, clic derecho, Nuevo cómputo de materiales. Vamos a computar materiales de los muros. Vamos a comenzar añadiendo el tipo de material. Después vamos a incorporar el nombre del material y el área del material. Si quisiéramos podemos incluir el volumen, el costo del material, etc. Pero por ahora vamos a manejarnos con estos elementos. Vamos a aceptar. Y aquí vamos a tener una tabla que nos va a dar para cada uno de los muros del proyecto, cada uno de los materiales que utilizan esos muros y las áreas correspondientes. Pero en realidad queríamos hallar únicamente los materiales de pintura. Entonces vamos a incorporar un nuevo campo, que es el llamado material como pintura. Vamos a aceptar. Y el material como pintura simplemente nos establece una condición de sí o no. O sea, aquellos materiales que son de pintura indican sí, los materiales que no son de pintura indican no. Entonces podemos aplicar un filtro para que nos muestre únicamente los materiales de pintura. Entonces vamos a ir a la sección de filtros y vamos a incorporar un filtro para los materiales como pintura y vamos a decirle que nos muestre únicamente aquellos que digan sí. El material como pintura nos sirve para condicionar la tabla, pero en realidad no tiene sentido incorporar esta columna. Entonces vamos a ir al formato y a material como columna vamos a decirle que este campo sea oculto. Si nos interesa saber exclusivamente las cantidades totales de los materiales, a lo mejor en ese caso no nos interesa saber en qué muro específicamente están aplicados los materiales. Entonces vamos a ir a clasificar nuevamente y vamos a clasificarlos por material de nombre. Vamos a quitar el detalle de cada ejemplar y vamos a pedirle totales generales. Aceptamos. Olvidé en formato ocultar el tipo. Hay un material que no nos está dando la cantidad. Eso se debe a que este material está aplicado en varios y no está sumándolo. Entonces vamos a ir a editar el formato y vamos a pedirle que para las áreas calcule los totales.
Entonces aquí tendríamos una tabla con los totales exclusivos para los materiales de revestimiento, los materiales que aplicamos con esta herramienta de pintura. Si estos materiales tuvieran su costo, podríamos calcular en esta misma tabla cuánto es el costo total de esos materiales de revestimiento.